Muy buenos días, apreciados hermanos. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta preciosa mañana le damos la honra y la gloria a nuestro Dios por permitirnos hoy estar en el segundo día de ayuno nacional. Y qué bueno que el pueblo de Dios, toda la iglesia en general, la misión se está uniendo para llevar a cabo estos proyectos de ayunos, de búsqueda de la bendita presencia del Señor. Es muy maravilloso porque en todo esto se mueve la mano bendita de nuestro Señor Jesucristo. Así que extiendo un saludo muy caluroso de parte de nuestro Dios desde aquí de la hermosa localidad de la montaña del Totumo. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, me ha correspondido hoy compartir con ustedes en este hermoso día acerca de por qué es importante la unidad en la iglesia. Es un tema que se ha venido desarrollando y hoy nos corresponde esta parte muy importante que la hemos denominado ¿por qué es importante la unidad en la iglesia? Y vamos a iniciar diciendo que la unidad es muy importante en la iglesia porque es el fundamento clave para que la iglesia pueda hacer la obra de Dios eficazmente. Dicho de otra manera, si no hay unidad, no hay avance en la obra del Señor. Si no hay unidad, no hay fortaleza. Si no hay unidad, no hay victoria. Si no hay unidad, no hay bendición para la iglesia, no hay bendición, no hay avance. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios enfatiza la importancia de la iglesia en la unidad, ya que es el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, en el cuerpo de Cristo no podemos estar en desunión ni en desarmonía consigo mismo. La Biblia siempre nos recalca, hermanos queridos, que nosotros debemos de mantener la unidad en el Espíritu del Señor para poder desarrollar una obra que honre y exalte ese bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué bueno que hoy podamos abrir nuestras Biblias y quiero invitarlos para que me acompañen a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo número 22 y 23, que dicen de la manera siguiente: en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la bendita palabra: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No solamente en esta ocasión el Señor motivó a los discípulos a la unidad, sino que antes de el Señor ascender al cielo, los reunió en un lugar, en un monte, y dice que allí los reunió y les habló, les enseñó y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Los motivó a que estuvieran unidos, fervientes todos en espíritu. Y llegamos al libro de los Hechos y encontramos que inmediatamente ellos todos acudieron al aposento alto, y allí dice la palabra del Señor que moraban todos los apóstoles, María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Dice que estaban todos juntos, todos unidos. ¿Y qué produjo la unidad de esta iglesia? Según el capítulo 2 del libro de los Hechos,
Dice que cuando estaban allí, dice cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué sucedió? Por primera vez se derramó el Espíritu Santo de Dios de una manera sobrenatural en todos aquellos 120. Dice la Biblia que todos hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablar. Entonces, por eso es importante la unidad en la iglesia, porque cuando hay unidad en la iglesia, la gloria de Dios desciende al pueblo, la gloria de Dios cae sobre la iglesia, la gloria de Dios desciende sobre la iglesia. Y eso es lo que necesitamos hoy en día para nosotros como iglesia del Señor en este tiempo, en cada lugar, en cada departamento, en cada municipio, en cada ciudad, en cada vereda, unirnos como pueblo de Dios en ayuno y en oración. Y cuando esto hacemos, entonces podemos ver que cuando se hace esto, la unidad produce el avance en la obra del Señor, según lo describe Nehemías 4, libro de Nehemías, el capítulo 4, dice la escritura que la unidad de este pueblo que estaba allí, el pueblo de Israel, encabezados por Nehemías, que querían reconstruir los muros de Jerusalén. Dice la Biblia aquí que la unidad de estos varones de esa época trajo un avance muy grande para el pueblo de Dios en ese lugar. Y dice en Nehemías capítulo 4, versículo 6, y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Vean lo que dice aquí. Dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Sea bendito el nombre del Señor. Qué bueno, hermanos, cuando todos como iglesia nos unimos, cuando todos como cuerpo de Cristo decimos, vamos a hacer esto en común acuerdo. ¿Qué sucede? Aparte de que se derrama la gloria de Dios, se ve el avance, se ve cómo el trabajo tiene avance, el trabajo espiritual. Y si hablamos de un trabajo secular, también podemos ver cómo se hacen las cosas para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, hoy como iglesia que somos del Señor, somos llamados por el Señor a mantenernos unidos, y no permitir que Satanás, que es especialista en dividir, nos destruya la comunión. No, hermanos, es importante que todos juntos, así como este pueblo, dice que tuvo ánimo para trabajar y pudieron construir los muros de aquel lugar que habían sido asolados, habían sido destruidos. Y dice que se realizó el trabajo hasta donde se quería realizar. ¿Por qué? Dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, tenía las ganas de hacer las cosas. Y cuando hay esas ganas, cuando hay esa motivación de parte de Dios para trabajar, entonces, ¿qué podemos ver? En segundo lugar, podemos ver que se ve el avance en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué más? ¿Por qué más es importante la unidad de la iglesia? Porque en el capítulo 4 del libro de Eclesiastés encontramos que la unidad de la iglesia nos permite encontrar fortaleza. Cuando el pueblo de Dios se une para trabajar, para hacer algo, un trabajo evangelístico, un trabajo de ayuno, un trabajo de oración, de cadena de oración constante que se establece en la iglesia, y toda la iglesia se une a este proyecto, ¿qué sucede? Todos somos fortalecidos por el Señor a través
de la unidad de la iglesia. Dice la escritura en el libro de Eclesiastés, el capítulo 4, el versículo 12. Dice la bendita palabra del Señor de la manera siguiente. La palabra del Señor nos enseña y dice aquí, vea, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? El versículo 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué pasa cuando nos unimos? ¿Qué sucede cuando nos unimos? Nuestros vínculos espirituales se fortalecen. ¿Qué pasa cuando los matrimonios se unen? Los vínculos matrimoniales se fortalecen. ¿Qué pasa cuando la iglesia se une? El único que pierde ahí es Satanás. Porque cuando la iglesia se une, la iglesia se fortalece y el único perdedor es Satanás. Por eso, mis amados hermanos, este ayuno que se está celebrando esta semana y otros muchos más que se van a seguir celebrando en el año entrante, si el Señor nos da la vida, es con el propósito de que avancemos en la unidad, que todo lo que se proponga ser la misión dirigida y guiada por el Espíritu Santo, toda la iglesia, toda la misión como tal, todos los pastores ordenados, todos los pastores encargados, los ancianos, los diáconos, los líderes, los músicos, los adoradores, los salmistas, todos nos unamos en pro de estos proyectos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se mantenga fortalecido, para que el pueblo de Dios se mantenga fortalecido. Y cuando el pueblo de Dios se mantiene fortalecido, el enemigo no le queda otra opción que huir, porque cuando nosotros nos fortalecemos en Dios y nos apoyamos en Dios y nos sometemos a Dios, el enemigo, dice la palabra, que tiene que huir, porque el enemigo no va a encontrar puertas, no va a encontrar fisuras, no va a encontrar por dónde meterse. ¿Por qué? Porque la iglesia está perfectamente unida entre sí, en todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces el enemigo no va a poder entrar, le va a ser muy difícil. Por eso, amada iglesia, amada misión evangélica Buenas Nuevas, amados hermanos, que por la gracia y la misericordia del Señor hemos sido llamados a formar parte de esta hermosa misión, que hasta hoy el Señor la ha guardado en una sana doctrina, que hasta hoy el Señor la ha mantenido a la luz de la palabra, y que nos estamos guiando a la luz de la palabra, y que no nos estamos saliendo de la palabra, sino que estamos cada día nosotros encaminándonos en la palabra. Amada iglesia, la unidad, aparte de traer la gloria de Dios, la unidad, aparte de ayudarnos a hacer los trabajos y a tener victoria y hacer las cosas como las queremos hacer para la gloria de Dios, la unidad fortalece la iglesia, la unidad fortalece los hogares, la unidad fortalece la familia. Amados hermanos, esto es una gran bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué más nos trae la unidad? En el Salmo capítulo 133, el Señor nos enseña que la unidad trae gran bendición al pueblo de Dios. El capítulo 133 de los Salmos nos enseña algo muy importante. Vea lo que nos dice el Señor Jesucristo aquí en el Salmo 133. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
¿Cómo es comparada la comunión entre hermanos en este salmo? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Sea bendito el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, aquí el Señor nos dice y compara de dos formas muy diferentes lo que es la comunión, lo que es la unidad de la iglesia. La compara con el buen perfume. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Cuando hay comunión en la iglesia, es como cuando nosotros nos aplicamos una colonia bien fina, una colonia bien olorosa, bien sabrosa, bien agradable. Por donde quiera que vamos, cuando hay comunión, estamos esparciendo olor grato. La gente puede percibir, se puede dar cuenta, esta iglesia está bien unida, esta iglesia está bien nutrida. Amados hermanos, dice, es como ese buen perfume, es como esa buena colonia que invade, que se esparce, que el viento la lleva de una parte a otra y deja buen olor por todas partes. Así el Señor compara la comunión en la iglesia, la unidad de la iglesia. Y luego la compara y dice que es comparada como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Cuando la iglesia del Señor tiene comunión entre sí, que todos pensamos una misma cosa, que todos tenemos un mismo sentir, que todos tenemos un mismo espíritu y que todos queremos hacer y alar todos hacia un mismo punto, la Biblia dice que es comparada como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Y qué trae? Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque a veces hay lugares donde no se ve la bendición, donde la bendición de Dios no es notable, porque se ha perdido la comunión, se ha perdido en el pueblo de Dios la unidad. Por eso no se ven los resultados, por eso no se ve el avance, por eso no se hacen las cosas. Pero cuando permitimos que la unidad de Dios habite en la iglesia, entonces se ve que la gloria de Dios cae, que hay bautizados con el Espíritu Santo, que hay profecía de parte de Dios, que hay discernimiento de espíritu, que hay consolación, que hay edificación, y todo eso es para bendición de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Y dice aquí la palabra, dice, allí envía Jehová. Oiga, no es el pastor, no es el presidente de la misión, no es el supervisor nacional, no es ninguno de los que somos parte de la directiva nacional los que traen la bendición. No, dice, porque allí envía Jehová, el Señor, el dueño, el creador de los cielos y de la tierra. Dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mis amados hermanos, vale la pena que todos nosotros nos enfoquemos en mantener la unidad, la comunión entre todos nosotros. Ya no hay tiempo, hermanos, para pelearnos entre nosotros. Ya no hay tiempo para murmurarnos entre nosotros. Ya no hay tiempo, hermano, para vivirnos mordiendo entre nosotros. Estamos en el tiempo de unirnos y que el amor de Cristo nos gobierne. ¿Para qué? Para que la gente de afuera, como dice el evangelista Juan en uno de sus escritos, el Señor dijo por medio de este varón de Dios, dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. Así que, amada iglesia,
Amada Misión Evangélica Buenas Nuevas, apoyemos todo lo que concierne a la unidad y miraremos no solamente el derramamiento de la gloria de Dios, no miraremos solamente una iglesia fortalecida, no miraremos solamente que se hace el trabajo, no miraremos solamente, hermanos, que hay avance, no miraremos solamente, hermanos, que hay bendición, sino que por último, ya para ir finalizando esta reflexión del día de hoy, otra de las grandes cosas que conseguimos y por qué es importante la unidad en la iglesia, es que la unidad de la iglesia trae la victoria. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuando la gente se une, no importa cuántos enemigos tengamos en contra. Pero vamos a ver la Biblia. Quiero que observemos lo que dice la Escritura en el primer libro de Crónicas, capítulo 19. Y dice aquí la bendita palabra del Señor a favor de todos nosotros. Primer libro de Crónicas, capítulo 19, versículo número 11 al 13. Puso luego el resto de la gente en manos de Abisaí, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y escuche lo que dijo este hombre. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿hacia dónde nos conduce la unidad? Hacia la victoria, hermanos. Una iglesia que no se une jamás verá la victoria. Una iglesia que permite que la división llegue allí, localmente, a nivel ministerial, esa iglesia será una iglesia derrotada. Pero una iglesia que se une, donde todos colocamos nuestro esfuerzo y nos unimos como se unió estos dos varones que hicieron un compromiso. Si ellos pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si ellos pudieran más que tú, yo le ayudaré. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que cuando la iglesia se une, Dios, nuestro Señor Jesucristo, da la victoria al pueblo. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, amados hermanos, por eso es importante la unidad. Y podríamos seguir hablando de esto, pero creo que esto es suficiente para que nosotros luchemos por mantener y que aprendamos cada día, hermano, por qué es importante la unidad. Y viene a mi memoria ahorita en este momento algo que sucedió en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Dice la Biblia que Herodes había matado a Jacobo y había encarcelado a Pedro y se proponía sacarlo después de la fiesta para matarlo. Pero la Biblia dice en el versículo 5 del capítulo 12 que cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice, había una iglesia, dice que hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Y qué pasó? La Biblia cuenta que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Dios envió un ángel. Y dice la Biblia que la gloria de Dios se manifestó allí. Las cadenas se cayeron. Pedro pasó la primera guardia, la segunda y llegó a la última. Dice que era la última puerta y era de hierro. Y cuando llegaron allí, dice la Biblia que esa puerta se abrió por sí sola. ¿Por qué pasó eso? Porque dice la Biblia que allá afuera había una iglesia que estaba orando sin cesar a Dios por este hombre que estaba preso.
Amados hermanos, iglesia amada, amado pastor, amado grupo en cada lugar, yo no sé por qué situación estarás pasando usted. Yo le quiero invitar, como siervo de Dios que soy, a que nos unamos y busquemos al Señor. Que después de que lo busquemos unidos, la gloria de Dios descenderá. El poder de Dios se hará presente y frustrará todo plan del mismo infierno. Y la iglesia será victoriosa. Y el pueblo de Dios saldrá de victoria en victoria. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y que nos ayude a conservar la unidad hasta que Cristo venga. Amén. Señor, muchas gracias por haberme permitido compartir esta palabra en esta hermosa hora. Yo bendigo, Señor, a cada hermano que está allí de rodillas en cada lugar. Bendigo a esa hermana que está de rodillas. Bendigo a ese hermano que está allí leyendo la palabra, que está en ayuno, que está en lloro, en lamento, en ruego, quizás con un problema terrible, pero hoy tu palabra nos ha enseñado que si nos metemos, nos unimos en ruego y en búsqueda tuya, veremos la gloria de Dios. Yo bendigo esta hermosa misión y te ruego, Padre, que este proyecto de ayuno de esta semana, al final, cada pastor, cada iglesia pueda decir: fue una gran bendición haber podido participar de este ayuno. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis amados, estuvo con ustedes el pastor Daniel Tuay. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén.